Y continuamos con más de Otro Planeta y acá estamos en la segunda parte de este hermoso programa acompañándolos hasta las 8 de la noche en la radio pública de la provincia. Como les digo siempre, si están a través del stream, dejen un comentario y si están escuchando, escuchen muy atentamente. Porque Eso en este hizo. momento... Sí, ok. Dejar el comentario, eso hizo Alejo Vera. Manda saludos y dice aguante EDOP todo el tiempo. Gracias, Ale, por acompañarnos del otro lado. Y ahora sí, en este momento, para quienes están escuchando, tenemos a nuestra columnista de Derribando Mitos de la Música y de qué se trata ser músico, a cargo de Carmen Sánchez Villamonte. Así que bienvenida, Carmen. Hace mucho no te teníamos. Qué lindo tenerte de vuelta. Gracias, qué lindo volver. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar si al ser artista se te hace más fácil armar columnas respecto a la música. ¿Tenés como una facilidad, sentís vos? No te sabría decir porque nunca no fui música. Bien. O desde que hago columnas siempre fue desde este lugar. Entonces, no sé, puede ser que sí, que haya cosas que voy leyendo y digo, total. Porque como igualmente, más. O sea, como que también te debe costar recortar. Sí. Porque hay muchas bandas que conoces, tal vez muchas obras, querés profundizar sobre cosas y como decir, che, hablo de esto, ¿no? Sí. Eso debe ser. Sí, o al revés me pasa igual, porque me cuesta elegir, porque después cuando voy a elegir digo, no, pero no sé, si hago una columna, no sé, me encantaría un día hacer una columna del Indio Solari. Uf. Claro, pero qué recorto del Indio. Pero coincide perfecto con el concepto de la columna, entonces bueno, ya va a pasar, pero bien. Ahora no. ¿Escuchabas mucha música? El otro día la escuchaba a Juana Molina, no sé si la vieron en una entrevista, que decía que ella no escuchaba tanta música, llamó la atención. Mirá, yo tampoco. Dice que no escuchaba tanta música y que estaba un poco en contra con eso de escuchar música todo el día. Viste que a veces tenés etapas que te levantás a las 8 de la mañana, te pones un disco. Ya dije que bueno, escuchar un disco es importante, ¿viste? Se sienta, lo escucha y bueno, se terminó. No es que está todo el tiempo escuchando música. No, yo tampoco. De hecho, me agoto muchísimo. Si estoy todo el día escuchando música, sí. De hecho, mi pareja es alguien que sí escucha música todo el día y es como un equilibrio que tuvimos que ir encontrando porque yo, cero. Claro. Yo miro tele todo el día, que es otro problema. Otro problema al que él sí tuvo que adaptar, pero bueno. Me pasa exactamente eso. Yo quiero actualidad. Claro. Y de repente hay una musiquita. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué está pasando? Sí. Quiero saber qué está pasando. Sí, muy bien. Pero hay que meter el equilibrio porque tampoco está bueno lo nuestro, Carmen, ¿eh? No, yo lo sé. Una sabe que es un vicio malo igual. Sí. Algún día tendré mi columna de cine y tele. Pero bueno, por ahora me hago la que soy música. ¿A quién vamos a conocer hoy? Bueno, a la persona de la que vamos a hablar le pasa un poco de esto, de pelearse con la música y no escuchar música por un tiempo y después volver. Vamos a hablar de Lucy Patané. Que es una de las mujeres que yo... es una de mis referentas. Yo tengo como una liga de la justicia de rockeras y Lucy sin dudas es una de las principales. La escucho desde muy chica. Y hace poco la conocí. En persona. Sí, entonces va a ser una columna difícil porque es la primera vez que voy a hablar de alguien que efectivamente conozco en persona. Bueno, conozco, nos vimos 2 veces. Bien. Pero bueno, Lucy nació en Bernal, en el conurbano. Al día de hoy tiene unos 38, 39 años. Esta columna, para quienes no la han escuchado, porque hace mucho que no vengo, trata de desmitificar de qué se trata vivir de la música, ser música, pegarla, no pegarla, a qué edad te podés dedicar a eso y a qué edad no, como derribar todas esas barreras con ejemplos muy concretos que son las personas que admiramos y sus trayectorias. Bueno, Lucy tuvo una infancia muy musical, su papá tenía una sala de ensayo, entonces en su casa había artistas de todo tipo, todo el tiempo. Y se escuchaba música de todo tipo, lo cual me pareció muy interesante porque si escuchan los discos de Lucy, esa diversidad se nota muchísimo. Tiene una identidad muy marcada y muy loca, como eso, muy diversa, muy heterogénea. Y por ejemplo en su casa se escuchaba mucho música brasilera. Ella dice que cuando piensa en qué es la música brasilera, como la música como abstracto es la música brasilera. Y ella misma dice que a medida que pasan los años se da cuenta de cuánto influyó en ella esa infancia tan musical y con todo eso tan a mano, que eso me parece hermoso, me parece divertidísimo. Yo me acuerdo de la abuela de un compañerito mío del colegio que era maestra de música y tenía instrumentos en la casa. Y me parecía muy divertido. A mí, mi compañerito me chupaba un huevo. Yo iba a jugar con su abuela y sus instrumentos. Como, era la que te importaba. Papá, me fui a ir a lo de Joaquín después del colegio. Y me iba ahí a tocar todo lo que tenía porque esa cosa lúdica de la infancia y el instrumento es espectacular. Te marca, es algo que te marca. Te marca mal.
Imagínate esta chica que creció con una sala de ensayo. Y Claro. el primer instrumento al que se acercó fue a la batería, que es como lo más... si lo pensás es lo más instintivo, porque es golpeas y suena, pero al El mismo rebote. tiempo hay muchos cuerpos, hay mucha coordinación de por medio, y lo empezó a tocar a los 5 años. Entonces arrancó así, con todo de primera. Y bueno, tocaba así con su papá, boludeando, aprendiendo. Y a los 9 entró en la banda que había hecho su hermana de 11, porque habían echado al bajista, que ella lo cuenta riéndose porque decís, ¿por qué echan a un bajista de 10 años, no? Sí, sí. Pero bueno, ella entró a esa banda y entró a tocar el bajo, que ella no sabía tocar el bajo, pero dijo, parta, voy y toco. Como esa actitud para todo me parece ejemplar. Y me parece muy característico de ella también, porque fue aprendiendo las cosas haciéndolas, como mandándose y tocando, como esa relación muy personal con el instrumento, ¿no? Y la primera presentación que tuvo fue con esa banda en un estacionamiento de un supermercado en Bernal, y ella tocaba sentada en un cajón de Coca-Cola porque le pesaba el bajo. Los bajos son pesadísimos. Una nena de 9 años, me parece una imagen hermosa. Ella dice que empezó a tocar por Slash y que lo que le atraía mucho de Slash como ídolo era esta cosa de que nunca le veías la cara, pero siempre sabías quién era. Sí. Y ella tenía este pudor por el escenario y esta vergüenza, porque también cuando arrancó a tocar, también en simultáneo empezó a descubrir su sexualidad y no tenía referentes que se vieran como ella. Admiraba mucho a Slash, admiraba a muchos varones, tenía pósters rockeros en su cuarto, pero no había, las mujeres que había presentes, al menos en Argentina, era como una imagen mucho más heterosexual. Claro. Y más de un lugar, como bueno, la Un tipo corista de mujer, la novia claro. de la... Sí. Che, igual sí. qué loco esto que tan piba, y incluso por este gusto por la música, como que haya teorizado de forma aleatoria propia. sobre esta distinción entre, la música, demanda imagen. ¿Qué onda la imagen? Slash, mirá cómo la vive. Sí, ¿no? Como total. reflexionar sobre eso de forma medio crítica, porque ella con la música no tenía ningún mambo, pero se le presenta el tema de la imagen. Sí, el tema de exponerse me parece más que nada. Ella tocaba de espaldas al principio, Mirá. en todas las bandas en las que participaba, pero no una cosa de generar misterio, sino una cosa de no poder enfrentarse a eso. Claro. Lo cual me parece, como decís, como bastante contrapuesto con esta actitud con respecto a la música en general, como, bueno, voy, me acerco, lo hago. Toco el bajo. Toco el bajo, listo. Sí. claro. Pero el instrumento que a ella la caracteriza es la guitarra. En la adolescencia, en la temprana adolescencia, le empezó a dar como paja la cuestión de la disciplina de la música. Se alejó un poco de eso y se volvió adicta a los jueguitos. Hasta que un día los papás le vendieron la Nintendo y le dijeron, anda a tocar. No, la Nintendo no. Cortala. Sí, y tipo a los 15 le vendieron la Nintendo y ella dijo, bueno, perfecto, agarro la guitarra. Y lo bien que hizo, porque Lucy Patané es guitarrista, antes que todo. Y vaya que es guitarrista. A esa edad conoció una banda de hardcore de Quilmes y dijo, voy a tocar hardcore. Y así se fue metiendo. Qué entregada todo. Es muy entregada y me parece muy lindo. Yo lo viví al revés, con mucha timidez y muy guardada en mi cuevita. Entonces cuando veo estas historias me genera mucha admiración y fascinación. Porque ella, bueno, se sumaba a los proyectos. Y tocó en muchos proyectos muy diversos. Arrancó con esta banda de hardcore a los 16 años. Perdón, te Sí. quiero interrumpir. ¿Cuál género es el hardcore? Porque no se me viene ningún tema a la cabeza como para poder identificarlo. No Ay, se te yo- va a venir tampoco. Yo conozco bandas como más independientes, como Rancho Aparte, no sé, es como un rock. Es un metal no es. No, el Ah. hardcore es más cercano al punk. Más cercano al punk, pero en Bien. los 90 estaba muy de moda. Sí. Lucy Patané, Claro. que ya tiene 40, poner, sí, Sí. los 90, 2000 había muchas bandas, había mucha movida de bandas hardcore. Claro. Había miles Sí. de bandas hardcore porque era fácil de tocar, con dos
con poca guita te compraron, como la banda punk, con poca guita te Claro. compraron los instrumentos y Bueno, de sin hecho. saber tocar mucho salías a tocar. Exacto, esta cosa Muy bueno. de generar como una base concreta y fulera Sí. solo con el amplificador y mucha distorsión Claro. y y adelante. Como el hardcore es eso, son letras cortitas, muy contundentes, muy a los gritos. A mí me encanta el ambiente del hardcore acá en La Plata y en Berisso sobre todo, que también hay mucha movida. Es un ambiente muy tierno al mismo tiempo en las personas que lo generan. Pero bueno, pucha aparte. Ella arrancó haciendo eso y por esa época también la conoció a Paula Mafia, que Paula Mafia. yo digo con mucho respeto y un poco de vergüenza que ellas son mis mamás. Imaginariamente son mis mamás musicales, porque Paula Mafia, otra superpoderosa en mi altar de heroínas. Pero ellas se hicieron muy amigas en la adolescencia y Paula le invitó a tocar en su banda y le colgó una Telecaster y le dio pedales. Y ahí Lucy aprendió a orquestar arreglos de guitarra, como a tocar la guitarra desde otro lugar, porque en esta banda de hardcore era su primer acercamiento a la guitarra tocando en un proyecto y era, bueno, eso, como derecho, que suene Más repetitivo. contundente, más repetitivo y más acordes. Y esa intensidad igual la va a acompañar para siempre. Pero con Paula, ella dice que Paula como persona y como amiga influyó mucho en su sonido, en el sonido que ella iba a ir desarrollando después con los años. Y en esta línea me gusta mucho cómo habla de las guitarras, porque tiene un vínculo muy, muy especial con los instrumentos. Habla de los instrumentos como mascotas. También cuando habla de componer dice que tiene un proceso de composición muy neurótico, muy repensado, no sé qué, y después necesita como pasarlo por los instrumentos, tocarlo. Y me hace acordar mucho a... ¿Vieron Harry Potter? Sí. Sí. Toda la cosa de las varitas, de que la varita elige al mago, Sí. que prueba las varitas y le andan para el orto hasta que encuentra su varita. Y ella habla de las guitarras un poco de esa manera, como bueno. que no importa el precio que tiene la guitarra o si es una guitarra no de los 70 con tal cosa y tal puente y tal, no sé qué. Sí importa porque a todos los guitarristas les fascinan esas cosas, pero al momento de encontrar el instrumento de uno hay una elección mutua entre la guitarra y la persona. Ella habla como de que ella eligió su guitarra, pero la guitarra la eligió a ella también. Eso me parece súper lindo. Y súper verdadero, porque también habla de que las guitarras tienen vida, son madera, van cambiando, su sonido va cambiando con el tiempo. Con esa mirada muy romántica de la guitarra, que también la ve, habla de su guitarra como su compañera de baile. Dice que con todo estos nervios que le daba a tocar y presentarse, ella se dedicó a afianzar su vínculo con su instrumento. Wow. Y a que su cuerpo se sintiera cómodo con ese instrumento. Y a ver cómo... que también me parece fascinante porque a mí me da mucho miedo la guitarra, yo que me considero más cantante, cuando pienso en tocar, cuando pienso en estudiar, me da miedo, me da vergüenza, me siento incómoda y ella dice que a muchos músicos les pasa eso y ella empezó a pensar, la guitarra está de mi lado, o sea, la guitarra va a hablar por mí, somos compañeras en Te va a esto. representar también en esto. Claro, Sí. Entonces en eso habla como de su compañera de baile y cuando la ves tocar a Lucy en vivo, se ve perfecto esa corporalidad, como esa relación corporal que tiene con la guitarra y cómo habla a través de la guitarra, porque esto es algo como que se dice generalmente sobre los instrumentistas, ¿no? Que bueno, hablan a través del instrumento. Pero en Lucy es en serio, como es muy impresionante. de ver. Ella es muy, para mí, como oyente y sin saber nada, como violera, es muy creativa y muy Sí, imaginativa. total. Las cosas que tocan no son cosas que todo te va a La vamos a sonar escuchar. muy bien al principio. Tiene como esa búsqueda súper imaginativa y coincido, es una gran guitarrista. Es una gran ¿no? Cuando la guitarrista. ves en vivo te das cuenta. Sí, tal cual. Muy poderosa, además, con muchísima presencia. Total, hace poco la vi, Paula Mafia está presentando un proyecto nuevo que es un trío muy bueno. Si están en Buenos Aires el 15 de noviembre, si están en La Plata, vayan a verme a mí, pero si están en Buenos Aires, vayan a ver a Paula Mafia que se va a presentar con este nuevo proyecto que tiene, que es un trío, un power trío muy poderoso. Y la vi hace poquito en esa formación y subió Lucy de invitada en un tema. Y yo dije, bueno, va a ser alto solo de guitarra. Y de repente empezó a hacer ruidos con la guitarra. Era como un gato ronroneando enojado y después Sí, era sí. como un relámpago. Y
y era increíble igual, y no era una melodía necesariamente. Entonces, a eso me refiero con que es algo que hay que verlo, escucharlo para entender de qué se trata, porque realmente ella es uno con el instrumento y es muy mágico in situ. Y bueno, de ahí en adelante, en esta adolescencia diversa también tuvo una trayectoria muy diversa. Con esto también de la sala de ensayo de su padre, se cruzaba con muchos músicos, tocó en la banda de Julie Root, que era uno de los bajistas de Papo, que hace country. Y el tipo la vio tocando un día en su casa y le dijo, ven a tocar a mi proyecto. Y le enseñó como los jeites del country. Y a los 20 años estaba tocando country con Julie Root. Nada que ver. Después armó con Paula Las Taradas, donde tocaban boleros, tocaban cumbia. Y esto, como que decíamos recién, se fue haciendo a partir de tocar y de experimentar. Fue guitarrista de muchas bandas. Fue a Rusia con Natalia Oreiro. Ah, no. Tocó con la banda de Cristian Castro también. Como que ocupó ese lugar más desde atrás. Lo que te debe curtir eso, ¿no? Ser sesionista de una estrella pop así, tocar en superestadios, en super giras. Te debe curtir, te debe dar como un nivel de profesionalismo de que cualquier cosa que te tiran lo agarrás. Me parece muy divertido de pensar. Ella igual se dio cuenta en eso que no le interesaba tanto el rol de sesionista, como que ella tenía su sonido y como que para ser sesionista tenés que adaptarte al sonido que te piden. Claro. Y ella dijo, yo prefiero tocar... responder a la demanda. Claro. Dijo, yo prefiero tocar donde quieran mi sonido y que mi sonido forme parte de eso. Es como lo que vas describiendo. Yo a Lucy Patanén la conozco. Paula Mafia sí tuve la suerte de ir a verla en Casa Unclan, en un acústico hermoso. Paula es impresionante, pero, en todos los formatos. Muy lindo. Pero esto que decís respecto a cómo ella hace música muy experimental con los sonidos, ¿no? Como que no la veo acatando la partitura ajena mucho, ¿no? Sí. Sí, y de hecho nunca fue a estudiar guitarra, a estudiar... Claro. Tiene un vínculo más intuitivo con el hacer musical. Y bueno, por otro lado tuvo sus bandas propias, Las Taradas, La Cosa Mostra, El Tronador, tocó también mucho en la banda de Marilina Fajes. Proyectos que iban cambiando de forma, pero tenían una cuestión colectiva y de lo democrático, de las decisiones entre todos. Dice que el camino para ella siempre es horizontal y habla mucho de la importancia de lo colectivo. Y de hecho, con Las Taradas creo que tocaron en los acampes por la ley del aborto. Y ella fue una de las principales impulsoras de la ley de cupo. Y en una nota que vi, esto es como un paréntesis, la está entrevistando un flaco que son conocidos los ciclos de entrevistas, pero no me acuerdo el nombre ahora. Y el tipo le pregunta cuál es su opinión sobre el rol que ocupan las mujeres en la música. Y ella dice, yo impulsé la ley de cupo, me parece que está clara mi opinión. Me gustaría saber qué piensan los tipos de eso, porque siempre nos preguntan a nosotras y ya saben qué pensamos. Y el chico se queda como, sí, tal cual. Y es bárbaro. Y lo quería decir porque para invitar a los compañeros periodistas a que les pregunten a los chicos como... Esa va a ser la manera, me parece. ¿Qué pensás que en el escenario de este festival de 5 fechas hubieron todos tipos? Claro, ¿Qué pensás vos, tipo? Contame, ¿no? Vamos a necesitar mucho de eso. ¿Cumple para la ley de cupo o no? No. Pasó de moda también, como lo que hablábamos. Porque me acuerdo de que el debate en ese momento era determinada cantidad de artistas mujeres y de disidencias en los festivales, en los festivales internacionales. 30%. Como que, bueno, venía a cambiar algo, no se cumplió nunca. No, sí, se cumplió. Se cumplió al principio, estaba más a rajatabla porque había una efervescencia del momento. Pero ahora hay, canales de streaming muy grandes haciendo festivales enormes y no hay ni una corista. Es impresionante. Es chocante de ver también. Pero bueno, seguiremos rompiendo las bolas. Sí, tal cual. Pero bueno, después de todas estas bandas y de esta horizontalidad, le empezó a hacer falta como tomar decisiones ella. Y se fue al otro extremo. Arrancó su proyecto solista, en el cual ella hace las canciones, las produce, toca todos los instrumentos. Pasó a hacer un poquito, ahora hace todo. A todo, total. Y le hacía falta, y la entiendo, porque hay eso también de formar parte de muchos proyectos que tienen una cuestión democrática, que tiene un costado muy lindo, pero que también a veces, lo que ella dice es que tenía ganas de desarrollar un sonido y que ella no podía forzar a esos proyectos a irse para el lado que ella quería. Tenía que hacerlo
por su parte. Aparte, vos como música, Carmen, podrás responderme, pero siento que la búsqueda de esos sonidos va cambiando a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Total. Y como que hay que jugar con eso en la práctica también, ir vos moviéndote de alguna manera. Sí, bueno, de eso habla mucho Hayley Williams, que ya la vamos a traer para otra edición. Les dejo el pin. Pero bueno, en este camino de los solistas sacó un primer disco en el 2019. Hace no tanto tiempo, que se llamó Lucy Patané, el disco homónimo. Dice que la pasó muy mal haciéndolo, que sufrió, bueno, ella habla mucho de la neurosis, de la rosca alrededor de las canciones y de no sé qué. Fue dando pasitos pequeños, abriendo shows de otras personas, de no sé qué, hasta que finalmente salió el disco. Dice que tenía terror de lanzarlo, de estar en primer plano, de que la gente escuche su voz, porque ella no había cantado hasta antes, o no, nunca había sido frontwoman, ¿no? Y aparte presentar su intimidad, porque eran sus canciones con sus letras, y es un disco de ruptura, Lucy Patané. Entonces es como un paso gigante. Pero alrededor de ese disco también hubo un proceso muy amoroso, y acá entra de vuelta este amor por lo colectivo que tiene ella, que lo armó con gente querida, con gente amiga. Salió a tocarlo y este disco ganó un Gardel a Mejor Disco Alternativo en el 2020. En plena pandemia. Entonces dice que fue rarísimo recibir un premio en pandemia porque no había ceremonia, se lo llevaron por Uber al Gardel. Y no había contacto como con esa situación, y también la sorprendió porque las premiaciones son algo generado por las discográficas para las discográficas. Es un poco el rebotín de la escena, sí. ¿no? Y era un disco independiente salido de la cueva, que ella ni esperaba que pase nada. Sea galardonado. Y de repente fue galardonado. Entonces fue como un incentivo, como decir, bueno, hay gente que me escucha, hay un público para esto, hay alguien con ganas de escuchar esto. Y de ahí salió el segundo disco, que es lo que está sonando de eso? fondo. A ver, vamos a subir un poquito. Está sonando. Ahí va. Este tema me encanta. El segundo disco, nada que ver, es electro, para empezar. Es electro rock. Y a mí me parece fascinante. Yo que traje una columna de Charli XCX. A mí el electro no es algo que me guste mucho, pero cuando está usado de esta manera, me cautiva. Eso es muy creativa, Lucy. Y mete estas cosas y fusiona las cosas, y toda esta diversidad que hay en su imaginario, la fusiona muy bien y de una manera muy especial, muy ella. Claro. No se priva de la mezcla. No. La potencia. No, total. Y que también me parece algo muy característico de los músicos sin tanto estudio teórico y técnico. Porque sin prejuicio. Claro. Sí, hay una cosa de las instituciones que te empiezan a moldear como, bueno, si esto va a ser esta célula rítmica, va a ser esta célula rítmica correspondiente a este género, y si no, no sé qué. Hay mucha la academia. Escuela, claro, sí. Hay mucha cosa. Y se nota mucho estos artistas que vienen muy de otra cosa, de un vínculo instintivo con el instrumento y de las cosas que pueden salir. Sin tirarle shade a la academia, que yo la amo, y yo pasé por la facultad y la amo, pero es cierto que hay unas estructuras que hay que tener mucha atención para que no te terminen encerrando y que los medios no se conviertan en el fin. Claro. Pero en este caso, las herramientas de Lucy, ella fue absorbiendo todo lo que necesitaba como una esponja, y para crear estas cosas locas y fabulosas. Este disco se llama Hija de Ruta, no sé si lo dije, me parece un juego de palabras bárbaro. La tapa es una Lucy adolescente con cara de orto y como el delineador corrido. Espectacular. Y entre un disco y otro hay 5 años. Se tomó todo este tiempo, que en términos de la industria es mucho tiempo. Te colgaste, es la industria. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Estás con algún problema de sobredosis o algo de eso, no? Bueno, y ella dice que el primer disco fue muy fácil de hacer, porque el primer disco dice que lo tenés adentro tuyo desde siempre. Que ella es muy poética y muy romántica para hablar. Después habla mucho de la neurosis y el pensamiento, pero creo que tiene toda otra parte súper sensible que es muy linda de escuchar también cuando habla. Dice que el primer disco lo tenés adentro desde siempre, es fácil de hacer. Y que el segundo disco no, porque dijo, bueno, ¿ahora qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? Entonces lo fue haciendo porque tampoco tenía el corazón roto para este disco. Entonces tenía como otras cosas en las manos. Y fue un disco hecho y construido en gran parte en pandemia.
Y bueno, finalmente lo fue haciendo. Ella tiene un estudio que lo comparte con Juanito el Cantor, que es guitarrista de su proyecto, es un guitarrista también impresionante. Y teniendo ese estudio a mano, grababa, regrababa 800 ideas, no sé qué, bueno. Y cuando finalmente le fue dando forma, lo fue terminando, se lo hizo escuchar a la gente. Y la gente le empezó a decir, es un disco de protesta. Y lo escuchas y es un disco de protesta. Y es también como muy acertado en el momento en que salió a fines del año pasado. Y es un disco bastante agresivo, como bastante... como tiene las pelotas llenas en el... Esto que estamos escuchando. Esto que estamos escuchando. Sí. Las canciones son todas muy intensas. Después hay unos pedacitos más tranqui, más íntimos, que para mí siempre es necesaria como esa instancia de desnudez en un disco. Pero después son canciones muy al palo, muy arriba. Y sobre todo para el vivo, es impresionante. Este disco lo presentó en el Vorterix en Capital, que fue su primer Vorterix. De hecho, lo presentó como el Vorterix de Lucy, el evento. Fue haciendo toda una pequeña gira creo que por el país, y la terminó en el Vorterix. Y era como un hito en su carrera, de alguna manera, hacer un Vorterix. No me acuerdo qué capacidad tiene, pero bueno, no es poco, digamos. Y yo fui... porque me invitó. Y yo lloré cuando me invitó. Ay, pero sí, pero estuve ahí y fue muy maravilloso. Después de todo esto que les conté, de toda esta trayectoria de esta niña con mucha actitud, pero al mismo tiempo con mucha vergüenza, descubriéndose a sí misma en los escenarios. Dio un show impresionante, una banda muy sólida, un show muy rockero, muy arriba, como bueno, también me daba mucha curiosidad cómo iba a presentar esto que se escucha, porque es un disco bastante electrónico también, y está tocado por una banda en vivo, por personas. Eso te iba a preguntar, si estás sola en el vivo o está acompañada. Está acompañada, creo que son 5 la banda. Y es espectacular. Y es espectacular cómo ella se presenta y esa actitud que finalmente la expone ante el público. Y cómo maneja al público, como si la guitarra fuese su varita mágica. Efectivamente. Y las masas se movieran a su ritmo. A su ritmo, sí. Total. Y además tuvo muchas invitadas mujeres. Y fueron una mejor que la otra. Arrancó con Paula Trama de Los Besos, también estuvo la Piba Berreta. Bueno, muchas en el medio. Y la última invitada fue Natalia Oreiro. Mirá vos. Y ahí todas... Cantó Tu Veneno, ¿no? Sí. Espectacular, lo vi. Fue alucinante. Yo cuando la vi, o sea, empezó el chan, chana, chana, chanana, y se ve claro, una porque sombra. ese riff de Tu Veneno lo debe haber compuesto Lucy Pataneo, ¿no? Ahora No, pienso. no sé si compuesto, pero lo debe haber tocado. Claro, sí, claro. sí. En el disco quizá lo debe haber tocado esa grabadora. Sí, aquel y... tema. Ojo, no sé si compuesto, porque temporalmente... Qué sé yo, no sé. Por Puede ahí, coincidir, pero no sé. Me parece que ella era más Habría que sesionista preguntarle. del vivo de Claro. Natalia, Después, pero no tengo claro. tanta Pero cuando la información. vi en el escenario, vi ese recortecito, ese clip, y la ves tocar el riff de Tuve Tu Veneno, que es como súper Sí. reconocido, pues ¿cuántos son acá? Temardo. Está un Total. temazo, espectacular. Y sube Natalia Oreiro toda vestida de negro como en el video, a hacer como el paso de baile que hacían en el video, Sí. buenísimo. Hermoso momento. Arrancó el riff y yo dije, apareció una silueta y digo, ¿quién es? ¿Quién puede ser? ¿Es Natalia Oreiro? Me volví loca. en Claro, el momento, claro. loca. Y bueno, ¿Te fuiste al pogo? pero fue, ¿Te fuiste al pogo? No, no fue al pogo, pero canté a los gritos desde mi lugar. Y también tuve una sensación de orgullo por una amiga. Ah. Como esa sensación de decir, qué bueno, negra, ¿dónde estás? Mirá lo que hiciste. Mirá lo que hiciste, La hermana. conozco. Claro, ella me conoce hace 15 minutos, pero yo la conozco hace 10 años. No, bueno, Y sí. fue muy hermoso ver a Lucy en ese lugar a sus casi 40 años. Como también hay una idea, siempre decimos en esta columna, de que la vida activa de las mujeres, sobre todo en la música, se termina a los 30, como cuando dejas de ser deseable. Y ver a mujeres así que siguen construyendo su carrera a paso firme, me parece muy hermoso. Y voy a cerrar ya, ¿no? Con Sí, una estamos, cosa que a ella le preguntan qué es lo que más le cuesta de la música. Y ella dice que hay un momento en que le deja de gustar la música cuando todo lo que hay que hacer por tocar, por compararte con los demás, y la sensación de que tenés que estar en un lugar y todo el trabajo que haces alrededor de eso te empieza a separar del sentimiento musical y se enoja con la música y se pelea con la música y deja de escuchar discos. Y eso es lo que más le cuesta del hacer musical, y no puede,
habla como de la incapacidad que tenemos, sobre todo en esta época, de abrazar lo que uno tiene y lo que uno construyó. Y todo el trabajo que hiciste para ocupar ese lugar. Claro. Entonces dice que de esa neurosis que ella tiene alrededor de ese hacer musical, lo que la hace elegirlo, a pesar de toda esa incomodidad, es que le es más incómodo no hacerlo. O sea, ella lo tiene que hacer. Y ese es el lugar que esperemos seguirá ocupando en el mundo por mucho tiempo más. Escuchen a Lucy Patané, va a hacer un cierre de año tocando este disco, no sé cuándo. Bueno, pero en las redes de Lucy Patané seguramente lo van a poder encontrar. Ustedes están escuchando a nuestra rockstar Fab de la City, Carmen Sánchez Viamonte. Va a estar tocando el próximo 7 de noviembre, ¿sí? A la medianoche en The Roxy Live. Capital. Ahí en Capital, perfecto. Y el 15 del 11, el 15 de noviembre, ya, gente. Ya. ¿Última fecha esa? Sí. Bien. Última en Comunidad Ferroviaria. Tengo muchos sueños, yo necesito Se descansar. cierra. Entonces, ya saben, 7 de noviembre en Capital y 15 de noviembre acá en Comunidad Ferroviaria, a las redes de Carmen también para ver. Bueno, yo voy a escuchar a Lucy, gracias Carmen, porque siempre nos acerca. Increíble, Gracias a ustedes. Mostras. Gracias, Carmen. ¿Te gustó, José, la columna? Espectacular, gran columna. Yo ya te dije que había escuchado varias columnas de Carmen, me parecían buenísimas y esta me encanta. Gracias. Vamos a ir a un breve corte y en breve vamos a continuar con más de Otro Planeta porque vamos a charlar con José Maldonado, periodista de esta casa, de esta hermosa radio provincia, así que quédense los que están del otro lado escuchando. Porque por más que haya pasado un tiempo, dicen que todo se lo lleva el viento.